Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Javier Arturo Pineda Villate. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el trabajo a continuación tiene por título LCD, teclado matricial ADC y sistema de comunicación serial aplicados a un sistema OVEN. El trabajo es de la materia de microcontroladores que es dirigida por el ingeniero Hilbert Ruge. El problema planteado es el siguiente. Se desea implementar un sistema de control digital de lazo cerrado para controlar la temperatura de un sistema OVEN. Los datos que se metieron en el sistema OVEN en Proteus fueron los siguientes. Y los parámetros de diseño son los que voy a leer a continuación. Que el ingreso del valor de la referencia setpoint se haga mediante un teclado 4x4. El rango de operación tiene que ser de 25 a 200 grados centígrados. En una pantalla LCD se debe visualizar tanto el setpoint como la temperatura OVEN. La señal correctiva tiene que ser un controlador K por E. El margen de error no puede ser mayor al 10%. El PWM tiene que estar entre 0 y 200. Y finalmente la frecuencia de muestreo es por medio del timer 0 y debe ser de 300 milisegundos. El diagrama de bloques de entradas y salidas es el siguiente, donde el pic de la izquierda es el que controla el teclado y el pic de la derecha es el que controla el PWM. Para diferenciarlos, entonces tenemos que las entradas del pic de la izquierda es el teclado 4x4 y sus salidas son el LCD y pues parte de pines del teclado, y también tenemos como entradas y salidas los pines de la que usa la comunicación serial RS232, que es el R6 y el R7, y estos mismos pines también se utilizan en el PIC del PWM. Y ya como otras entradas externas del PIC del PWM tenemos la entrada analógica del ADC, que es la temperatura del horno, y como salidas tenemos el PWM y el LED. El control de la temperatura del sistema OVEN, pues para hallarlo se hicieron bastantes pruebas, y las pruebas que más dieron forma fue las que se compararon con respecto al PWM y el rango total en grados centígrados. Entonces se fue viendo como un PWM muy grande, muy pequeño y afectando los grados centígrados, como uno lo mantenía en temperaturas de 0 a 100 y como uno lo mantenía de 100 a 200. Finalmente, durante muchas pruebas y errores se obtuvo la siguiente gráfica, donde como se puede ver, no se puede, digamos, tener un PWM menor al 40%, no, al 40% no, qué pena, a 40, y tampoco podemos tener uno mayor a 200 por restricciones de diseño. Bueno, entonces, finalmente entonces se obtuvo la siguiente ecuación de la recta con la ecuación que se muestra a continuación. Y finalmente este es nuestro controlador K por E, más pues el sistema de lazo cerrado, ¿no? Ahora, entonces tenemos el diagrama de flujo para dar solución a el problema. Entonces, tenemos la configuración de entradas y salidas anteriormente descrita, y finalmente entonces tenemos la lectura del teclado, que la lectura del teclado está acá. Entonces tenemos la lectura del teclado. Y entonces primero nos preguntamos si algún número fue presionado. De haberse presionado alguno, si no se presionó un número, entonces pues está a la espera de que se presione algún número. Si se presiona algún número, entonces primero nos preguntamos que si excede 200, ya que nosotros no, ya que los parámetros de diseño es que tenemos un controlador hasta 200 grados centígrados y se evita que el usuario digite algo más de 200 grados centígrados. De, de no haberse digitado, de haberse digitado un número mayor, pues simplemente el número va a ser 0 y se tendrá que ingresar de nuevo el valor. Y si el número no excede 200, entonces se oprimirá la tecla A para mandar los datos. Entonces, una vez se manden los datos, entonces se transmiten del PIC del teclado, se transmiten al del PIC del PWM y se visualizan la LCD. Y este PIC también entonces tiene una interrupción por comunicación serial, porque él recibe los datos del PWM, del PIC del PWM, y más exactamente recibe los datos de la temperatura del sistema OVEN. Y ya para el otro diagrama de flujo tenemos lo siguiente, que son la configuración de entradas y salidas, y tenemos la lectura de datos. Entonces en la lectura de datos, que es esta, entonces nos preguntamos primero si la bandera timer es 1. Esta bandera de timer se especifica porque la bandera es la bandera del tiempo de muestreo, porque aquí en el timer 0 tenemos que estamos conmutando un bit, y ese bit es el que finalmente leemos para ver si hacemos lectura de datos o no, o sea, nuestro tiempo de muestreo. Entonces aquí podemos ver nuestra interrupción por timer 0 comentariada y pues los datos que se tienen para tener una interrupción de 300 milisegundos. Bueno, si se cumple que timer 1 es que bandera de timer 0 es igual a 1, entonces se cumple toda la serie de instrucciones a continuación. Entonces primero se lee el ADC y después entonces tenemos un recuadro que dice control y PWM con timer 2, que sería al cual hago referencia, que es todo este. Donde aquí
al error se le va restando. Entonces obtenemos el valor del teclado y obtenemos el valor del sensor por medio de la ADC, y el del valor del teclado, el valor, pues el que dice valor ahí es el valor del teclado, ¿sí? El que obtenemos del set point, y después pues simplemente con él hacemos una resta, y a esa resta después le aplicamos el controlador K por E, que finalmente entonces aquí como se ve, K es M1, E es el error, más una constante que fue la que se demostró en la ecuación de la recta. Si nos sale una constante, entonces es necesaria ponerla para que el controlador sea lo más cercano posible. Y bueno, y eso se pone al ciclo de trabajo. Listo, entonces, para ver el funcionamiento de este sistema, entonces tenemos aquí los nombres teclado LCD y PWM, que al decirle abrir, los tenemos en una carpeta llamada número 18. En la carpeta número 18 tenemos el proyecto que llama sistema Oven y todos los demás códigos y librerías que se utilizarán. Entonces, como nos podemos dar cuenta, aquí no hay ninguna dirección eh, enlazada, está en la misma carpeta porque no tiene ninguna dirección, y cuando le damos a esta carpeta nos damos cuenta que está en la carpeta número 18. Entonces quiere decir que esos mismos valores que están aquí en los códigos presentados son los mismos que están aquí cargados en los PICs. Entonces, poniendo a correr el programa, tenemos lo siguiente. Aquí nos está pidiendo una referencia, vamos a colocar una, en este caso vamos a colocar 50 y damos A para dar paso al valor. Lo que está pasando acá es un error en el LCD, pero le está funcionando correctamente, siendo el valor del lado izquierdo el valor del sistema Oven. Aquí él se para cuando ve el valor más aproximado, entonces se para, pero pues él sigue haciendo lectura, ahí se quedó en 47, y aquí la referencia pues es de 50, y bueno, pues como nos sobrepasamos como un sobrepico, entonces pues él se está regulando. Entonces ahora cambia a 48 y otra vez se está regulando, y ahorita se vuelve a prender y así sucesivamente. Ahora vamos a pasar a 100 grados centígrados. Si pasamos a 100 grados centígrados, entonces nos damos cuenta que el valor está aumentando con respecto al valor medido acá. Entonces podemos ver que el valor medido del sistema Oven o la comunicación serial está bien hecha. Entonces nos vamos aproximando a 100, nos vamos aproximando a 100, y pues va a haber un sobrepico. Entonces sobrepico, aquí está, vamos en 105, hubo un sobrepico, y apenas baje un poquitico, otra vez nos volvemos a regular. Y finalmente entonces vamos a meter el máximo de grados centígrados, que sería 200, para ver cómo regula nuestro controlador. Bueno, listos. Mientras llega a esto, quisiera comentar que uno de los grandes problemas que tuve, y es también la razón por el cual el video estuvo tarde, es porque la comunicación serial, al recibir los datos, no recibía bien los datos porque no hacía la conversión correcta. Por lo tanto, me tocó recibir los datos por medio de un string y convertirlos a un entero para así procesarlos. Entonces, ese fue uno de los grandes errores. El controlador también fue muy duro sacarlo por medio de prueba y error, pero finalmente, entonces, como nos podemos dar cuenta, en todos los valores tenemos un desfase de 1 o 2 grados centígrados. Muchas gracias.